Muy bien, vamos a comenzar a desarrollar los ejercicios. He dejado acá a la izquierda la parte de las propiedades para indicar cuál de ellas vamos a utilizar en cada uno de los ejercicios. El primero creo que es muy evidente. Se trata de un triángulo donde me están mostrando 1, 2 y 3 ángulos, pero 3 ángulos exteriores. ¿Qué dice la propiedad acerca de los 3 ángulos exteriores? Dice que si sumas los 3 exteriores, el resultado debe ser 360. Entonces, lo único que tendría que hacer en este caso sería escribir los 3 ángulos. El primero es x más 60, más el segundo que es 100, más el tercero que es 120, los 3 son exteriores, y todo esto debería ser igual a ¿cuánto? A 360 grados. Vamos a escribirlo más arribita, aquí, un poquito más chiquito. ¿De acuerdo? Esa es mi ecuación. Esa es mi ecuación. Ya está. Ahí se acabó la parte geométrica. Porque la única parte geométrica es el concepto de que los ángulos externos es 360. La suma. Entonces ya lo sumé, ya lo igualé a 360, ahora viene la parte algebraica, la parte en la que tengo que desarrollar esta ecuación. Y para desarrollar esta ecuación, tengo que ir viendo. Pues. Estos 360, 100 y 120 en total hacen 280. Entonces mi ecuación se reduciría a esto de aquí. X más 280 igual a 360, ¿no? Luego sabemos que este 280 va a pasar al otro lado, pero con signo negativo. 280. Finalmente tengo que simplemente hacer la operación, ¿no? Restar 360 menos 280, eso es 80. Recordemos que todo esto son grados. Entonces, ¿cuál es el valor de x? Para mi ejercicio, x sería 80 grados. Simple, ¿no? Sumé los 3 ángulos por ser externos, según la propiedad 2, la suma debe ser 360. Resolví la ecuación y ya está. Vamos a un segundo ejercicio. Dice, si AB, publiquemos AB, es igual a BD, esto de aquí es BD, y es igual a DC, calcula X. Fíjense, AB es igual a BD y también es igual a DC. Vamos a ponerle un simbolito a esos 3 laditos. Vamos a ponerle AB, una bolita, ABC, ABD, también una bolita, y ADC también una bolita. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a meternos aquí. Esto es lo que han dado como condición del ejercicio. Observemos el siguiente triángulo. B, C, D, ese triángulo. Vamos a ponerlo en color. ¿Qué está ocurriendo con ese triangulito? ¿Qué tipo de triángulo es? Según la clasificación que hemos visto, ese triángulo es un triángulo isósceles. Profesor, ¿por qué es un triángulo isósceles? Porque estamos viendo que dos de sus lados son iguales. Si nosotros recordamos, un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Y que también debería tener dos ángulos iguales. Quiere decir que si este ángulo es X, automáticamente el otro ángulo también sería X. ¿Ya? Ahora, si lo colocamos en esta posición, correspondería que el ángulo de aquí arribita también sería X. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, voy a aplicar un concepto. Esta propiedad aquí me va a ayudar. Recuerden esta propiedad acá, que decía que un ángulo de afuera, un ángulo exterior, puede ser igual a la suma de estos dos ángulos interiores.
me voy a valer de esta propiedad y la voy a aplicar dentro de este mismo triángulo celeste para decir, a ver, este ángulo interior vale X y este ángulo interior vale X. Yo pregunto, ¿cuánto valdrá este ángulo de afuera? ¿Sí o no que ese angulito de afuera tendría que medir equivalente a la suma de estos dos? ¿Y cuánto es la suma de X con X? ¿Mm? ¿Cuánto es la suma de X con X? X más X, ¿cuánto nos da? Exactamente, nos da 2X. Qué bonito. Ese angulito entonces vale 2X. Pero luego observamos que hay otro triángulo en la parte izquierda. Ya trabajamos con el triángulo en la parte derecha. Y hay otro triángulo aquí. Triángulo ABD. Y resulta que este triangulito también es isósceles, porque tiene dos lados iguales. De la misma forma que el triángulo isósceles de acá, tendría que tener dos ángulos iguales. Por lo tanto, si este ángulo es 2X, este ángulo de aquí también tendría que ser 2X. Y ya no nos quedaría otra cosa que trabajar en el triángulo amarillo, que ya lo tenemos completo con respecto a sus ángulos, y decir, los tres ángulos son internos, 2X más el otro 2X más el ángulo de 50 que aparece arriba, la suma de los tres internos, ¿cuánto debe ser? 180 grados. 180 grados. Vamos a resolver la ecuación, a partir de aquí abajo. A ver, vamos a agrupar 2X con 2X, que nos da 4X, más 50 igual a 180. El 50 que aparece al lado izquierdo, vamos a pasarlo al lado derecho, pero restando. Y tendríamos 180 menos 50, que es 130. Y finalmente, el 4 pasaría a dividir. Y 130 entre 4, 130 entre 4 es 32,5 grados. Ahí está. El valor de X sería entonces 32,5 grados. Vamos a continuar. Siguiente par de ejercicios. Uy, aquí hay un ejercicio súper fácil. Súper fácil. Calcular X. Obsérvese que este lado vale A y este lado también vale A. Este triángulo es isósceles. Si este es 65, el ángulo de acá de la derecha también tendría que ser 65. Y nada, simplemente sumaríamos los ángulos. X más 65 más el otro 65 sería igual, como son internos, a 180 grados. Vamos resolviendo esto. Facilísimo. 65 más 65 me da 130. X más 130 igual a 180. El 130 que está sumando, vamos a borrarlo y vamos a escribirlo en el otro lado, pero restando. Y ya está. Ya lo descubrí. 180 menos 30 es 50. ¿50 qué? 50 grados. Ya tenemos el valor de X. Bien fácil ese ejercicio. Por aquí hay otro. Dice, si BD es igual a 8, vamos a ponerle el valor de 8. ¿Dónde está BD? BD es esta recta de aquí, vale 8. Vale 8. Calcular BC. Vamos a ver qué hacemos acá. ¿Qué tenemos? Me están pidiendo BC. Vamos a ponerle X. A BC. ¿De acuerdo? Bien. Concentrémonos en este triángulo. En el triángulo ABD. Voy a darle un color.
¿Qué está pasando en ese triángulo? ¿Es un triángulo especial? No, solo es un triángulo donde tengo de dato un ángulo interno de 45 y otro ángulo interno de 35. Pero aquí afuera hay un ángulo externo. Y nosotros sabemos que ese ángulo externo debe ser igual ¿a quién? Todo ángulo externo, ya lo hemos dicho, es igual a la suma de los dos ángulos internos. Propiedad 3, chicos. Este ángulo externo, o cualquier ángulo externo, siempre es igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Este ángulo externo que yo acabo de señalar para el triángulo amarillo tendría que ser igual a la suma de 45 más 35. ¿Cuánto es 45 más 35? Vayan pensando. ¿Cuánto es 45 más 35? Porque eso tiene que ser el valor que aparezca acá. Ese tiene que ser el valor que aparezca ahí. ¿Cuánto es 45 más 35? ¿Sí o no que es 80? Sí, es 80 grados. Fíjense qué locura. Qué locura. ¿Por qué? Porque si ese ángulo es 80 y tú te vas ahora al triángulo de la derecha, ¿qué está pasando en el triángulo de la derecha? Está ocurriendo que es un triángulo que tiene dos ángulos iguales, 80 y 80. Y el concepto de triángulo isósceles decía que un triángulo también es isósceles si tiene dos ángulos iguales. Y si tiene dos ángulos iguales, deducimos que es isósceles y que por lo tanto tiene que tener también dos lados iguales. Entonces, por esa situación, por esa condición, este lado X también tendría que ser igual a ¿cuánto? También tendría que ser igual a 8. Por lo tanto, ya descubrimos el valor de BC. El valor de BC sería igual a 8. ¿Ya está? Siguiente ejercicio. Wow. Calcular X. A ver, ¿qué podemos hacer en este ejercicio acá? ¿Qué propiedades utilizar? Vamos a utilizar primero la propiedad número 4. Vamos a recorrer la propiedad número 4, que es lo que dice. Si tengo dos ángulos externos y un interno, ocurre lo siguiente. Externo más externo es igual a interno más 180. ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos a utilizar esa propiedad? En el triángulo ABC. En el triángulo ABC, si ustedes observan, el triángulo ABC es un triángulo donde me han presentado un ángulo interno de 50 y hay dos ángulos externos, atención. ¿Cuál es el ángulo externo en este vértice? 2 alfa, muy bien. ¿Y cuál es el ángulo externo en este vértice? 2 beta. Según la propiedad, yo tendría que escribir ángulo externo más 2 veces, 2 alfa es el primer ángulo externo, el otro ángulo externo es 2 beta, y esa suma debe ser igual a ¿cuánto? Al ángulo interno. ¿Cuánto era el ángulo interno? 50 grados, pero más dice 180 grados. Eso es lo que dice la propiedad, ¿no? Repasemos otra vez la propiedad. Externo más externo igual interno más 180 grados. ¿Sí? Exactamente eso es lo que hemos hecho. Externo 2 alfa más externo 2 beta igual 50 más 180 grados. Ahora pregunto, ¿cuánto es 50 más 180 grados? ¿Cuánto es 50 más 180 grados? ¿Cuánto es esta suma? 50 más 180 es igual a 230. ¿De acuerdo?
Entonces nuestra ecuación nos estaría quedando que 2 alfa más 2 beta es igual a 230. Y aquí lo que podemos hacer es simplificar. Simplificar, sacamos mitad. Le sacamos mitad a él también y le sacamos mitad a él también. Y lo que me va a quedar al sacar mitad va a ser lo siguiente. La mitad de 2 alfa simplemente es un alfa. La mitad de 2 beta es solamente una beta. Y la mitad de 230, 230 entre 2 es 115. Wow. O sea, mira lo que hemos descubierto, ¿eh? Que alfa más beta es igual a 200, perdón, a 115. Es un gran dato, ¿eh? En realidad es la primera parte del ejercicio, porque la segunda parte la vamos a tomar de este otro triángulo, del triángulo BEC. ¿Qué está ocurriendo en ese otro triángulo? ¿Qué está ocurriendo? Tenemos tres ángulos. Ahora los tres ángulos son internos. Alfa, X y beta. Y como son internos, los tres deben sumar ¿cuánto? 180. Entonces voy a formar una nueva ecuación. Donde los ángulos van a ser alfa, beta y el tercer ángulo va a ser X. Y la suma de estos tres va a tener que ser igual a 180. Vamos a corregir esto. Ahí está. Vamos todo en azul. Vamos a poner otro color porque es una nueva ecuación. ¿Ya? Alfa más beta más X igual a 180. Eso lo hemos sacado del triangulito verde. Vamos a ponerlo en barra también para que parezca que lo hemos sacado de ahí. De aquí salió, de este triángulo verde. La suma de los ángulos internos. 180. Profe, pero nosotros ya conocemos cuánto es alfa más beta. Claro. Alfa más beta, ¿cuánto vale? 115. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta ecuación se convertiría en ¿qué? En lugar de escribir alfa más beta, ¿qué vamos a escribir? En vez de poner alfa más beta, pondríamos 115. Y finalmente vamos a despejar el X como, pasando este 115 que está sumando, vamos a retirarlo de ahí y vamos a pasarlo al otro lado, lo restando. 115. Y efectuamos simplemente la operación. 180 menos 115 queda un total de, si mis cálculos no fallan, 65 graditos. 65 graditos. ¿De acuerdo? Problema fácil también, ¿no? ¿Qué propiedad empleamos? La propiedad 4 para empezar, para el triángulo rosadito, y la propiedad 1 para el triángulo verde. 2 veces. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Son 10. Estamos en el ejercicio 6, estamos a la mitad. Ejercicio 6 dice calcular el perímetro. Recuerden, ¿se acuerdan qué cosa era el perímetro? ¿Se acuerdan qué cosa era el perímetro? Exactamente, la suma de los tres lados. Del triángulo ABC, acá tenemos el triángulo ABC, si es equilátero. ¿Se acuerdan qué era un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales. Ah, profesor, eso quiere decir que este lado que aparece como 3x menos 3 va a ser igual al lado que aparece como x más 7. Efectivamente, tienen que ser iguales. Entonces, esto me va a permitir, miren, esta x de aquí va a pasar al lado izquierdo restando, menos x, y este menos 3 va a pasar al otro lado. El 7 va a quedar ahí, pero el menos 3 va a ir, pero ahora con signo positivo. Está menos 3, ahora aparece como más 3. Estamos trasladando términos, ustedes saben que al trasladar cambian el signo. Vamos a seguir resolviendo. 3x menos x, 3x menos x, 2x. Y 7 más 3 es igual a 10. Si el 2 pasa a dividir, tendríamos 10 entre 2. Bueno, al ojo, chicos. 10 entre 2, ¿cuánto es? 5. Muy bien.
X vale 5, pero el 5 no es la respuesta del ejercicio porque el ejercicio me pide calcular el perímetro, acuérdate, el perímetro. Ah, profesor, pero si X vale 5, este lado BC valdría 5 más 7. ¿Cuánto es 5 más 7? 12. O sea, quiere decir que este lado, estoy descubriendo que este lado valdría 12. Pero como se trata de un triángulo equilátero, este lado también tendría que ser 12, porque los tres lados son iguales. Y este lado también tendría que ser 12. Y entonces el perímetro, que ya sabemos que se denota como 2P, sería igual a la suma de los tres lados, 12 más 12 más 12. ¿Cuánto es 12 más 12 más 12? Perímetro sería 12 más 12 más 12, o sea, 36. Ya está, ¿no? Repito, primero hallamos el valor de X, pero X, el valor de X no es la respuesta del ejercicio, sino más bien es lo que nos sirve para hallar cuánto vale cada lado. Profe, si yo hubiese reemplazado acá, normal, porque 3 por 5 también es 15, menos 2, menos 3 también sale 12. Ahora más fácil reemplazar acá. Entonces cada lado vale 12. 12, 12, 12, 36. Ese es el perímetro. ¿De acuerdo? Siguiente página. Bien, dice, en un triángulo isósceles ABC, el ángulo C vale 120. Vamos a dibujar un triángulo isósceles más o menos de esta manera. Un triángulo isósceles más o menos así. Algo así. ¿Ya? Para mí es un triángulo isósceles. Vamos a ponerle las letras respectivas. Yo le voy a poner aquí arriba C. Aquí le voy a poner A. Y al lado derecho le voy a poner B. Pues ahí tengo mi triángulo ABC. Dice que la medida del ángulo C debe ser 120 grados. Entonces vamos a poner 120 grados dentro del triángulo, exactamente en el vértice C. Pero como dice que el triángulo es isósceles, tendríamos que darle características de triángulo isósceles. Y un triángulo isósceles ya sabemos que es un triángulo que tiene sus lados, dos de sus lados iguales. Entonces vamos a asignar que este lado y este lado sean iguales. Ahora, profesor, ¿por qué no estos dos lados mejor iguales? ¿Por qué no AB y B? Bueno, porque este ángulo es de 120 y es el mayor. Entonces no puede haber otro ángulo igual a 120. Entonces, con eso quiero decir que los ángulos iguales, porque el triángulo isósceles también tiene ángulos iguales, tienen que ser estos dos, el A y el B. Y como justamente me piden calcular la medida del ángulo A al ángulo A, yo lo voy a llamar X. Y como es isósceles, este otro angulito de aquí también va a ser X. Y cuando yo haga la suma de los tres ángulos, voy a poner X más 120, que es el tercero. Esta suma va a ser igual a ¿cuánto? Ya sabemos, a 180 grados. Y eso sería todo, porque lo que nos queda sería resolver la ecuación X más X, 12X. El 120, que está a la izquierda, puede pasar a la derecha, pero el más 120 pasaría como menos 120. Con lo que tendría a este lado 2x igual a, ¿cuánto es la diferencia? 180 menos 120, 60. Finalmente, el 2 que está multiplicando al x pasaría a dividir y me dejaría el x solito. X igual 60 entre 2. Recuerden que está en grados. Súper fácil el ejercicio, súper fácil. Triángulo isósceles, el problema era construirlo, ¿no? Triángulo isósceles, ángulo C 120, el mayor de ellos lo puse a propósito. Es isósceles, los otros dos ángulos deben ser iguales, me piden uno de ellos. Ya está. En el siguiente gráfico, calcular X. Esto también me parece que está sencillo. Si se dan cuenta,
el triángulo, bueno, no hay letras acá, vamos a simplemente sombrearlo. El triángulo grande, vamos a ponerle el color amarillo. El triángulo grande, eh, ya me están dando dos de sus ángulos. Uno de ellos es 60 y el otro es este cuadradito. Pero todos ustedes saben que ese cuadradito, ¿qué viene a ser? Ese cuadradito viene a ser 90 grados. Entonces ya me están dando dos ángulos. Y tú sabes que un triangulito tiene que tener tres ángulos. 90 más 60, 90 más 60 es 150. Entonces yo pregunto, ¿cuál será el valor de este tercer angulito para que la suma de los tres sea 180? 90 más 60, repito, 90 más 60 me da 130, 150, perdón, 150. Profesor, entonces faltarían 30 grados, efectivamente, 30 grados para que la suma de los tres sea 180. Hemos descubierto entonces este angulito de acá. Y ahora nos tendríamos que meter a este triangulito más pequeño, donde también los tres ángulos deben sumar 180. Entonces, en ese triangulito pequeño ya formaría simplemente la ecuación. 30 más 40 más x debería ser igual a 180. El 30 y el 40 suman 70. El 30 y el 40 suman 70. Y ese 70 que está sumando tendría que pasar al otro lado restando. Menos 70. Efectúo dicha operación, dicha resta. Y ya tengo el valor de x. 180 menos 70 es 110 grados. Problema resuelto. Dos más y nos vamos. Wow. Siempre es un problema cuando se trata de dibujar, ¿eh? Siempre es un problema. Vamos a intentar dibujar esto. En un triángulo isósceles ABC, AB es igual a BC. En un triángulo isósceles, vamos a dibujar un triángulo isósceles, ABC ahí está. AB es igual a BC, vamos a poner una bolita que nos indique que este lado AB será igual a este lado BC. Vamos a poner las letras respectivas. A, B y C. Ahí está. Dice que se va a ubicar el punto P en BC, de modo que AP sea igual a AC. Ajá. O sea, vamos a buscar un puntito aquí, de modo que AP, vamos a ponerle ese puntito de ahí, un punto P, un punto P, de modo que AP, vamos a ponerle otro simbolito cuadradito, ¿eh? De modo que AP sea igual a AC. Fíjense. Si el ángulo B vale 40 graditos, pero el ángulo B, aquí arriba. ¿Cuánto vale el ángulo PAC? PAC. Este angulito de aquí abajito me pide. Aquí. A ver, más o menos así es mi figura. El ángulo B vale 40. Y AP es igual a AC. Y me están pidiendo este ángulo X. A ver.
primero, ¿no? Me dijeron que el primer triángulo, ¿se acuerdan? Es isósceles. Lados iguales debería presentar ángulos iguales, es decir, el ángulo en A y el ángulo en C deberían ser iguales. ¿Y cuánto crees que debería medir cada uno? ¿Cuánto crees que debería medir este ángulo? Que obviamente va a ser lo mismo que mide el otro porque son iguales. Uno dice, si ya tengo un ángulo que es de 40, ya tengo un ángulo que es de 40. Entonces, a los 180, que sé que deben sumar los tres, le quito 40 y hasta ahí tendría 140. Pero 140 tiene que ser la suma de estos dos ángulos. Entonces, eso quiere decir que uno de esos ángulos sería 180 menos 140, pero dividido entre 2. A ver si efectuamos esta operación mentalmente. 180 menos 40, 140. 140 entre 2 nos da 70 grados, efectivamente. 70 graditos. 70 graditos va a ser este ángulo de aquí. Y también va a ser todo este ángulo de acá. ¿Ya? Pero no me importa. Desde acá no lo voy a tocar. ¿Ya? Porque luego me voy a concentrar en este otro triángulo. En el triángulo de aquí. Que para mi suerte también es un triángulo isósceles. También, ¿por qué? Porque tiene dos lados iguales. Porque me dijeron que AP era igual a PC. Si tú le das vuelta como isósceles, vas a encontrar los lados iguales aquí y los ángulos iguales tienen que ser acá. ¿Eso qué quiere decir? Que este ángulo 70 también se va a repetir aquí. Y entonces, ¿qué vas a tener en el triángulo morado? Vas a tener a X, vas a tener a un 70 y vas a tener a otro 70 como ángulos internos. ¿Y cuánto deben sumar los tres? 180. Y eso ya pues puede salir al ojo incluso, ¿no? Porque 180, si yo le resto todo esto, ¿cuánto es todo esto? 70 más 70, 140. Si yo le resto 140, me daría el valor de X. Eso quiere decir que el valor de X que estoy buscando, el ángulo PAC, sería 180 menos 140, o sea, 40 grados. 40 grados. ¿Ya? Ese es el desarrollo. Lo más probable es que la tarea sean los 10 ejercicios. Ahorita voy a ver qué página es. Pero son muy parecidos a los ejercicios que estoy resolviendo ahorita. ¿Ya? Así que no creo que tengan excusa para no hacer la tarea porque se van a guiar estrictamente estos ejercicios que estoy resolviendo. Lo único que le estoy cambiando son los datos, ¿no? Pero el procedimiento en todos los casos va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Último ejercicio, ya tengo hambre, ya. Ya tengo hambre. Dice, último ejercicio, en un triángulo ABC se traza BM. M está en AC. Tal que AM es igual a MB igual a MC. Vamos a dibujar un triangulito. Vamos a dibujar un triangulito. Más o menos así. Vamos a poner las respectivas letras. A, letra B y letra C. Se traza BM. Vamos a trazar BM. Con la condición, vamos a ponerle primero a este puntito, vamos a ponerle M. Con la condición de que AM, que es esto de acá,
simbolito, AM, bolita, va a ser igual a MB, este segmento, son iguales estos dos, y también son iguales a MC. Esos tres son iguales. Entonces me piden calcular el ángulo ABC. Siempre que me piden calcular un ángulo, siempre concentrémonos en el vértice, ¿no? Si me piden el ángulo ABC, es porque me están pidiendo todo este ángulo, todo el ángulo que hay en el vértice B. Todo ese ángulo de ahí me están pidiendo. Ese es el ángulo ABC. ¿Ya? Justamente ese ángulo vamos a llamarle X. Bien, vamos a observar desde más cerca ese triángulo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está ocurriendo? Está pasando que hay dos triángulos, si se dan cuenta, el triángulo BCM no es un triángulo cualquiera. ¿Ya se dieron cuenta? Es un triángulo con dos lados iguales. ¿Cómo se llama? Isósceles. Muy bien. Eso quiere decir que si este angulito fuera A, este angulito de arriba también sería A. Porque si tiene dos lados iguales, debe tener dos ángulos iguales. Y también está ocurriendo en el triángulo ABM, en el triángulo ABM, ¿qué está ocurriendo? También es isósceles, profesor. Fíjese, hay dos lados iguales. Si hay dos lados iguales, nosotros tratamos de darle la vuelta más o menos, también tiene que haber dos ángulos iguales. Entonces, vamos a ponerle otra letra, no la misma letra, ¿no? Es otro ángulo. B, y el de acá arriba también tendría que ser B. Eso está ocurriendo. Profesor, me doy cuenta que el ángulo X está formado por justamente los dos ángulos A y B. Entonces podríamos decir que del gráfico X va a ser igual a A más B. ¿Podemos decir eso o no? Por supuesto. X va a ser igual a A más B. O sea, si descubrimos el valor de A más B, estaremos hallando ya el valor de X, ¿no? ¿Y cómo podríamos encontrar el valor de A más B? ¿Cómo podríamos encontrar el valor de A más B? Claro, pues, chibolo. Agarrando todo el triángulo ABC. Agarrando sus tres ángulos. ¿Cuál es el primer ángulo? B. ¿Cuál es el segundo ángulo? A más B, muy bien. ¿Y cuál es el tercer ángulo? A. ¿Y cuánto deben sumar los tres ángulos? El primer ángulo, B, más el segundo ángulo, A más B, más el tercer ángulo, A. Los tres, como son internos, deben sumar 180 grados. Oye, pero B más A o A más B, ¿no era X? Sí. ¿Qué te parece si en vez de esa X, si en vez de este B más A, que es lo mismo que A más B, pongo X? ¿Ya? Y en vez de este otro B más A, pongo otra X. ¿Ya? Entonces la ecuación se convirtió en ¿qué? En X más X igual a 180. Como tú eres un crack de la pre, solo ganadores, tendrías 2X igual a 180, ¿no? Y ya pues, lúcete ya. Lúcete. ¿Cuánto es 180 entre 2? 180 entre 2 nos da 90 graditos. Y esto, señores, sería la respuesta de nuestro ejercicio. Muy bien, 10 ejercicios como para que ustedes practiquen. ¿De acuerdo, chicos? Ahí nos vamos a quedar. Gracias, quédense en casa siempre, cuiden a sus familiares y hasta la próxima. Hasta la próxima.